de concentrarme en lo que estoy hablando. Bien, el manejo de las emociones. Esto significa que nosotros tenemos, como bien había hablado yo en otros videos, tenemos nuestras emociones que son muchísimas y muy varias, como las primarias, que hablamos que es enojo, tristeza, alegría y miedo. Esas son nuestras emociones primarias. Pero también tenemos otras emociones que son derivadas de esta, ansiedad, angustia, cuando me siento, no sé, melancólica, etcétera, etcétera. El manejo asertivo de las emociones es lo que venía yo hablando en otros videos, nada más que en este me voy a enfocar específicamente en esto que es cómo puedo yo hacer para poder gestionarlas de una manera que me potencien, de una manera que a mí me facilite mi armonía física y mental. Para poder hacer todo esto necesitamos entender que nuestro cerebro está dividido en una mente racional y en una mente emocional. Nuestra mente emocional, más que nada, está ligada a nuestros antepasados con un tema de supervivencia. Esto significa donde al sentir una emoción como miedo, como ataque, como cualquier cosa que afectaba a nuestra supervivencia, nuestros antepasados salían justamente a ese momento. No se pensaba, no había tiempo para pensar. Se tenía que actuar por un tema de salvar la vida, de poder cazar el alimento, de poder cuidar nuestra cría, de poder protegernos, pues. Entonces, en ese momento no fue así. Hoy por hoy que hemos evolucionado, en esa parte muchos no han evolucionado. Y es aquí donde justamente tiene que ver con que ya sí tenemos que pensar antes de actuar. Entonces, bueno, Daniel Goleman es la persona que más se ha dedicado a desarrollar todo lo que es el tema de inteligencia emocional. ¿Y qué sería, para poder decirlo de una manera fácil de entender? Sería gestionar nuestras emociones para potenciarnos. Pero ¿cómo, Vanessa? Si yo siento tristeza, ¿cómo puedo potenciarme una tristeza? Bueno, ahí va. Ahí les voy a dar los tips para que puedan ustedes entender y cómo poder hacer esto. Y se van a dar cuenta que está ligado a varios de mis videos que he hablado anteriormente, porque todo tiene que ver con lo mismo. Primero, el paso 1. Nosotros necesitamos detectar, identificar nuestra emoción. No, entonces, eso es lo que tenemos que hacer, identificar nuestra emoción. Es decir, poder decir, tengo miedo, poder decir, estoy enojado, poder decir, no sé, esta persona me dio ira. Cualquier sentimiento, emoción que nosotros estemos pasando, las tenemos que identificar. Hay una cosa que es muy importante. La definición de la palabra emoción significa impulso que mueve la acción. Si nosotros entendemos por emoción, impulso que mueve la acción, tenemos que entender que nuestras acciones no pueden estar sometidas a una emoción por mucho tiempo. ¿Cómo sería esto? Si yo estoy triste todo el tiempo, entonces todas mis acciones, la gasolina, el motor que va a llevar a que todas mis acciones del día va a estar por la tristeza. Si yo tengo bronca, ira o enojo con alguien, todas mis acciones van a estar con ese combustible. Cuando nosotros entendemos la definición de emoción, impulso que mueve la acción, lo que estamos entendiendo es que estamos haciendo más responsable la elección la elección de la emoción que vamos a querer que mueva nuestras acciones. Eso es fundamental. Bien, paso 1, identifico mi emoción. La identifico. ¿Y qué significa? Tengo ira, tengo bronca, estoy enojada, ¿no? La identifico. Y les voy a decir por qué parece tan simple esto, ¿no? Porque, ay, pero yo sé muy fácil cómo me siento. Sí, pero hay muchas emociones que están escondidas detrás de otra emoción. Muchas veces, atrás de la bronca, de la ira, atrás del sentimiento justamente de enojo, hay una gran tristeza.
hay una necesidad de ser aceptados, hay una necesidad de agradar. Entonces, en verdad lo que tenemos es una tremenda tristeza, nos sentimos solos y no tiene que ver con que estamos enojados, ¿no? Si yo tengo una relación de pareja y esa persona me es infiel o me discute y estoy enojada, en verdad estoy enojada, sí, pero en verdad me siento desvalorizada, en verdad me siento triste. Entonces hay que ir, cuando hablamos de identificar la emoción, es ir más allá de la emoción misma que está saliendo. ¿Cómo podemos hacer este trabajo? Preguntándonos, ok, ¿cómo me siento? Estoy triste. Triste, ¿por qué me siento triste? ¿No? Y ante todo, el para qué me siento triste. ¿Por qué salió la tristeza justamente en mí? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender en ese momento de poder sentirme triste sobre una situación? Entonces, el paso 1 sería entender nuestras propias emociones. Entenderlas es darles su lugar, no vivir instaladas en ellas. Darles su lugar. El segundo paso es cómo voy a manejar estas emociones. Ok, identifiqué mi emoción. 2, ¿cómo la voy a manejar? Y esto es importante porque muchas de las decisiones, que es lo que no tenemos que tratar de hacer, las tomamos bajo los impulsos, justamente por ser impulsivos. Y cuando nosotros somos impulsivos, lo único que hacemos es tomar decisiones que están basadas en la emoción, más no en realmente un análisis racional de qué camino nos conviene o qué acción nos conviene dar. Entonces, es muy importante cuando se toma una decisión no estar inmersos en la emoción, sino justamente poder gestionar y poner pausa a ese estado anímico para que las decisiones no sean por impulsos y sino por un análisis. Les voy a contar, se hizo un estudio donde a varios niños se les hacía entrar a una recámara, había en una mesa un dulce y se les decía que no podían tocar el dulce, que si realmente ellos aguantaban sin comerse el dulce, le iban a regalar dos dulces. Lo curioso de todo esto es que solo un tercio de los niños se comieron el dulce. A lo largo de los años, luego de como de 10 años, estos niños, los que no habían comido el dulce, los que pudieron controlar la ansiedad, el impulso y pudieron justamente aguantar lo que es el deseo inmediato para proyectar el objetivo a largo plazo, estos niños tuvieron mejores relaciones, es decir, tenían mejores relaciones sociales, eran niños que podían gestionar su emoción de una manera mucho más estable y armónica y lograban sus objetivos con precisión. ¿De qué nos habla esto? De lo mismo. Si nosotros podemos controlar el impulso, podemos realmente poner, como les digo siempre, pausa, nuestro control remoto emocional, ponerle pausa, respirar, ver de afuera la situación y tomar una decisión desde ese estado de neutralidad y armonía, las decisiones van a estar mucho más estables, equilibradas y seguramente los van a llevar a caminos mucho más satisfactorios que una decisión que está tomada desde la emocionalidad, desde el impulso, desde estar irritables. ¿Sí? La tercera parte es la automotivación. Hay algo que insisto muchísimo en varias pláticas que les dije, que tenemos que ser nuestros mejores amigos, nosotros tenemos que ser nuestros propios coaches, nuestros propios terapeutas, en el sentido de que tenemos que conocernos mejor que nadie. Tenemos que tener la habilidad de justamente automotivarnos, la habilidad de poder llevarnos a nosotros mismos a lograr de la mejor manera con nuestras palabras, potenciarnos. Esto lo digo porque la mayoría de las personas tiende a usar el diálogo interno, este diálogo que justamente les comento que es muy potenciador, justamente de manera negativa y destructiva.
Este diálogo es tan positivo que te puede llevar a ser una persona exitosa o te puede llevar a la depresión o al suicidio. ¿Por qué? Porque justamente la voz que viene de adentro nuestro es la voz que más vamos a escuchar. Por eso yo siempre insisto en que primero se tienen que conocer ustedes. Ustedes, el conocerse, el saber qué cosas denota la emoción, el poder hablar con ustedes mismos, el poder poner afuera la emoción que me está pasando, no negarla, no taparla, no evadirla, sino sentarme conmigo mismo y tener la sinceridad de poder decir, esto me está pasando, así me siento, tengo miedo, estoy triste, estoy enojada, ok, voy a sacarlo, voy a llorar, voy a pegarle a un almohadón, voy a hacer algo y luego hago mi ejercicio de respiración y luego veo el panorama desde otro lugar. Si esto nosotros lo podemos hacer, vamos a tener vamos a tener menos contaminación en el cuerpo, especialmente, justo especialmente en eso. Ok, entonces, seguimos con el tema de la inteligencia emocional. Primero, entender nuestras emociones. 2, manejarlas. 3, automotivarnos, lo que es justamente ser persistentes en este autoconocimiento. Automotivarnos significaría reconocer nuestras, digamos, poder reconocer nuestras emociones, hablar con ellos, pero entender la intención positiva de lo que está pasando. Pero ¿cómo, Vanessa? ¿Cómo puedo tener una intención positiva si tengo miedo? Bueno, en otra plática hablé mucho del miedo, pero voy a dar un ejemplo. Las emociones salen porque necesitan ser escuchadas. Nosotros necesitamos ser escuchados y esa emoción está diciendo algo que nos pasa. Nosotros tenemos que darle ese lugar para que pueda expresarse y nosotros con nuestro diálogo interno poder tener un diálogo y poder sacarla y darle su lugar para que justamente luego ver cuál es la intención positiva de que tuve esta emoción. Cuando yo detecto la intención positiva del que salió la emoción, voy a tener el aprendizaje conmigo mismo. Si nosotros tenemos estos 3 puntos, el reconocer nuestras emociones, el manejarlas, es decir, ¿qué es manejarlas? Sacarlas y entender por qué están ahí. Y tercero, tener la automotivación, la persistencia, el no impulso de poder reconocerlas, saber para qué salieron y darles su momento, vamos a poder justamente poner pausa y entendernos, ¿va? Para el cuarto punto. Y el cuarto punto tiene que ver con la habilidad de reconocer las emociones en el otro. Pero ¿cómo nosotros vamos a tener habilidad de reconocer las emociones en el otro cuando no podemos hablar de las propias, de las nuestras? Y esto es justamente lo que quería recalcar. Por eso hablo tanto del autoconocimiento. Es muy importante para una persona conocerse, hablarse, motivarse, sacar la emoción, darle su lugar y que esa emoción pueda hablar y decir a qué vino. Recuerden que todas las emociones atoradas en el cuerpo terminan transformándose en algo. Si yo no hablo conmigo mismo, si yo no me potencio, si yo no hablo con lo que me está pasando, si yo no logro autocalmarme, tranquilizarme, poder hacer un análisis racional de mis acciones, de mis emociones, si yo no logro eso, el cuerpo, como no lo escuché, va a frenarnos para que lo escuchemos. Entonces, empecemos a tener diálogos positivos y potenciadores con nosotros mismos. El cuarto punto era administrar nuestras emociones, era la habilidad para reconocer las emociones en el otro. Ese sería el cuarto punto. ¿Esto qué es? ¿Empatía? Sí, puede ser empatía. La empatía es la capacidad de apreciar o intuir lo que siente la otra persona. Esa es la definición de empatía. Pero necesito tener esta habilidad desarrollada para poder justamente saber. Si yo puedo identificar en mí mismo todo esto, voy a poder entrar en el otro y poder identificar. ¿Y por qué es importante la 4 en el otro, en la otra persona? Porque acá es donde realmente la gente que, por ejemplo, tiene jefes, líderes, gente que tiene a cargo gente, es donde empieza a haber un plus, donde empieza a haber
un poco más de por qué esa gente es tan exitosa. Hoy por hoy las grandes empresas, cuando eligen a un gerente, un directivo, un presidente, se fijan muchísimo en la inteligencia emocional. Pero ¿cómo? Entonces, ser inteligentemente emocional, gestionar nuestras emociones, nos pone en un papel donde en el momento de la elección importa más por ahí, no sé, tener un doctorado o es mejor. Y la verdad, hoy por hoy, como se está manejando el tema humano, se prefiere tener una persona que tenga un excelente manejo de comunicación efectiva con la gente, donde tenga un excelente manejo emocional y donde pueda potenciar a sus empleados, donde pueda motivarlos a que tenga doctorados en muchas cosas y ni siquiera sepa comunicarse con sus subordinados. Entonces, este sería el cuarto punto. Y el quinto es la habilidad justamente de poder administrar estas emociones con nuestras relaciones. Es decir, detecto qué siente el otro, cuarto, y el quinto es, ok, poder transformarlo. El quinto punto es transformar la emocionalidad en el otro. Eso es algo que justamente es lo que decía, en líderes y en gerentes, es algo que es muy, muy requerido y cuando una persona logra tener estas cualidades, le va bien en cualquier puesto que desempeñe. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a repasar. Tenemos que la emoción es el impulso que nos lleva a la acción. Esa es la definición de emoción. Tenemos 5 puntos para lograr nuestra inteligencia emocional. 1, entender nuestras propias emociones. 2, manejar nuestras emociones, saber la intención positiva por la cual están saliendo. Poner pausa, no accionar desde la impulsividad. 3, automotivarnos, persistir, fallar. Fallar nos acerca a objetivos. El no fallar, tenemos un concepto en la sociedad y en la historia que el fallar tiene que ver con el fracaso y el fracaso tiene que ver con la infelicidad. Hoy por hoy el fallar es mejor alguien que falla muchas veces a alguien que no hace nada. Entonces fallar, automotivarse y persistir en lo que uno quiere, apretar la pausa en el control remoto emocional, salirse de la situación, ser un observador de la situación y poder desde ese lugar de observador, recuerden, tercera posición, de afuera, ver la situación y tomar la mejor decisión posible. No bajo impulsos, no bajo la emocionalidad, sino bajo un análisis detallado de cuáles son mis mejores acciones a seguir. Cuarto, la habilidad de reconocer las emociones en el otro. Empatía, compasión, pero repito, si esto no está desarrollado en uno mismo, si nosotros no podemos tener un diálogo interno potenciador, una comunicación eficaz de lo que realmente queremos hacia nosotros mismos, no vamos a poder conseguir el identificarlo en el otro. Y el quinto, la transformación de emociones en la otra persona. ¿Sí? Esos son los 5 pasos para tener un manejo de emociones asertivos, una inteligencia emocional que nos lleve a nosotros justamente a tener un buen plan de acción. Recuerden que yo les había comentado en otros videos, voy a repasar un poco el concepto de cómo tenemos que automotivarnos y pensar. Si nosotros tenemos pensamientos que son positivos, pensamientos que nos llevan a justamente a tomar decisiones, mejor dicho, a tomar decisiones, no, que nos hablan de nosotros mismos de manera positiva y de manera potenciadora. ¿Y cómo es eso? Bueno, sería, si me hace acordar, si en algún momento yo estoy triste y estoy mal porque me siento cansada, porque fallé en algo, porque siento que no voy a poder lograr, mi voz interna me va a recordar otro momento mío donde realmente yo pude lograr las cosas. Eso es una. Ahora, no me va a decir, Vanessa, qué mal, eres la peor, nunca te salen las cosas. No, es justamente lo contrario. Si nosotros podemos tener un diálogo con pensamientos positivos, pensamientos que usen el pasado como sabiduría, más no como anclas que nos instalan en un pasado donde lo único que hacen es hacernos mirar para atrás. Recuerden que el pasado es sabiduría, nos da el aprendizaje y la evolución para enfrentar el hoy y el mañana con experiencia, más no con anclas hacia atrás.
Si yo tengo ese tipo de pensamiento, mis acciones van a estar desde ese lugar potenciadas positivamente. Y si fallo, voy a seguir intentando, porque yo misma me voy a motivar y yo misma voy a tratar de justamente tener un diálogo interno que me potencie. ¿Ok? Esto es súper importante. Les voy a dar otro ejemplo. Había 122 personas que tuvieron un paro cardíaco. Agarraron a 25 que eran los más positivos y 25 que eran los más negativos. De los 25 negativos, murieron 21. De los 25 positivos, murieron 6. Queda claro. Es esto, se trata de esto. ¿Qué hago yo y qué postura voy a tener de acá para adelante? Y una de las posturas que creo que hay que tener es el manejo asertivo de las emociones. No negarlas, no taparlas, no reprimirlas, sino tener una comunicación efectiva con ellas. Entender por qué están, por qué nos hacen sentir así, qué tenemos que explorar dentro nuestro, dejarlas salir. Y recuerden los ejercicios de respiración que les he pasado en otros videos. Ahorita voy a dar otro, pero recuerden estos ejercicios de respiración porque la respiración es la neutralidad y armonía del cuerpo. Cuando yo estoy en un estado de ansiedad, miedo, angustia, mi respiración es rápida y corta hacia aquí y es acelerada. Entonces, lo más importante es justamente bajar la respiración. En el momento que yo bajo la respiración, mi cuerpo está entendiendo que no estoy en un estado de supervivencia ni de alerta, sin necesidad de decirle al cuerpo el diálogo interno. Entonces, la respiración nos pone en la emoción indicada. Entonces, el otro día estaba dando una plática sobre ataques de pánico y ansiedad, y justamente uno de los pasos para frenar un ataque de ansiedad el primer paso es la respiración. Y luego se pueden hacer los demás pasos. El primer paso es la respiración. Entonces, la respiración, cuando nosotros tenemos un estado de una emoción triste, el enojo, es la respiración, una respiración lenta, que oxigene el cuerpo. Hay un ejercicio de respiración que viene del yoga. Yo di varios ejercicios, hoy voy a dar otro. La idea es que en cada plática se lleven un nuevo ejercicio de respiración. Hay un ejercicio de respiración del yoga que es respirar en 4 tiempos, mantener en 7 tiempos y exhalar con la lengua atrás 8 tiempos con sonido. Inspiro en 4. Ahora, inspiro en 4 no es inspiro en 1 y los otros 3 hago, no, es regular mi respiración para 4 tiempos. Mantengo mi respiración 7 tiempos y cuando exhalo con sonido 8 tiempos. Entonces, ¿y cómo se hace esto? Bueno, justamente cuando yo tenga un momento donde realmente tengo mi emocionalidad, una emoción donde me desequilibre, estamos hablando, más que nada. Tristeza, angustia, miedo, donde me empiezo a dejar guiar por esta voz que no me está llevando a las cosas positivas, pongo mi control remoto de pausa, me alejo de la situación, me salgo de ese lugar, camino, me voy al baño, donde sea. Si estoy con gente porque estoy trabajando, me encierro en el baño. Lo que sea que vayan a hacer, se sientan y respiran. No piensen en la situación, respiran. Hacen este ejercicio 3 veces. Cuando regulo la respiración, volvemos a ver la situación de afuera. Les aseguro que no es la misma situación. No es lo mismo. ¿Ok? Esto es importantísimo. Otro ejercicio interesante. Vamos a hacer un ejercicio donde esto todo sirve para justamente potenciar que ustedes sean observadores. Al ser observador, van a poder
¿Vieron esto de que siempre, en especial pues, pasan las mujeres, ¿no? Que siempre damos los mejores consejos a nuestros amigos y somos especialistas para poder recomendar. Pero a la hora que nos pasan a nosotros las cosas, no podemos ver las cosas como son realmente, ¿va? ¿Por qué es esto? Esto tiene una lógica, porque cuando nosotros nos salimos de nuestra propia primera persona, que en programación neurolingüística se habla de las posiciones, de las primera, segunda y tercera posición, cuando salimos de la primera posición y tenemos la habilidad de vernos desde afuera, la emocionalidad nuestra baja. ¿Por qué? Porque desconectamos, disasociamos con lo que realmente estamos viviendo. Por eso es muy fácil decirle a la amiga que el marido le fue infiel que lo deje, pero luego nuestro marido nos hace algo y no podemos. ¿Por qué? Porque uno no siente cariño por el marido de la amiga, pero sí por el nuestro. A mayor emocionalidad nos cuesta más tomar decisiones. Esto es por esto, porque estamos involucrados en la situación. Ok, ¿cuál es el ejercicio? Todas las noches vamos a hacer un análisis de cómo estuvo nuestro día en cuanto a la emoción, en cuanto a todo, pero en especial en cuanto a la emoción. Nos vamos a sentar en un lugar donde estemos tranquilos, sin aparatos celulares, sin distractores, sin nada, y vamos a respirar estos ejercicios que acabo de dar hoy, 3 veces lo hacemos la respiración, y luego de poder respirar, vamos a conectarnos con nosotros mismos, y el paso siguiente va a ser verse desde una butaca del cine la película del cine. La película del cine va a ser la historia de ustedes todo ese día, desde que se levantaron hasta que se acostaron, hasta que estuvieron sentados ahí. Van a tener que tener la habilidad de verlo desde la butaca del cine, cómo ustedes son protagonistas de esa película. Y van a analizar de manera positiva y constructivista, no negativo, no adjetivos calificativos destructivos, no, todas las cosas positivas y críticas constructivas van a tener que visualizar desde la butaca del cine cómo se ven. Si hay una situación, una acción, una emoción que ustedes piensen que no es la indicada, que podrían haberlo manejado de mejor manera, lo analizan. Yo creo que se pudo haber, ¿cuál sería la mejor opción? Bueno, yo creo que tendría que haber hecho esto, ok, perfecto. Aprendo de la situación, ya no puedo modificar el día, aprendo de la situación, de cómo hacerlo y me lo llevo de aprendizaje. Una vez que hacemos este ejercicio de rever el día, lo que vamos a hacer es proyectar un objetivo para el día siguiente. Y de esta manera, esa misma noche nos ponemos un objetivo para el día siguiente. Los hábitos, los aprendizajes tienen que ir de pasos chiquitos. Por eso insisto siempre, si yo identifico una emoción, domino mi emoción, le agradezco y saco cosas positivas de mis estados de emocionales, voy a tener, la maestría sería poder hacerlos en los demás. Pero necesitamos conocernos y dominarnos y saber realmente qué nos potencia, saber realmente cómo poder soltar, no tapar, no reprimir y no negar. A ese momento vamos a poner un objetivo para el día siguiente. Si este ejercicio lo hacemos todas las noches, lo que vamos a poder ver es un análisis de nosotros mismos accionando y un ajuste para mejorar. Recuerden que lo que es más importante es tratar de quitarnos residuos pegados a nosotros de toda nuestra vida. Y en algunos casos, para los que crean, de los antepasados, heredados. Necesitamos quitarnos esos residuos que no nos están beneficiando, que nos están estancando, ensuciando y contaminando. Y de una manera de limpiarnos y sacarnos un poquito de esos residuos que pesan, que estancan, que nos hacen lentos en nuestro camino, es justamente poder manejar nuestras emociones para potenciarnos. Me dice alguien acá que no se escucha bien. A ver, Victoria, ¿cómo estás? ¿Se escucha ahora? Es importante, volvía, a justamente poder gestionar nuestras emociones para que nos potencien. ¿Ok? ¿Hay alguien que me quiera hacer preguntas en lo que voy hablando?
Bien. A ver si me quedó algo más. Yo creo que ya hablamos de los 5 pasos, de los ejercicios. Es importante que empiecen a practicar un poco todo esto, porque no se trata nada más hay que hacerlo de a paso y hay que acostumbrarnos a esto. Así como el auto se lleva un servicio, porque se necesita el servicio, nosotros igual necesitamos nuestro servicio emocional, necesitamos limpiarnos, necesitamos ajustar cosas que no nos funcionan, necesitamos renovarnos y necesitamos también tener una parte asertiva, inteligente, de nuestras acciones y de nuestras decisiones, que al final del día y al final de nuestra vida es realmente el camino que quisimos transitar. Voy a repetir el último ejercicio, me están preguntando. Me siento en un lugar donde me voy a tomar mis minutos sin distractores. El que quiere prender una vela, lo que quieran, pero sin distractores. Hago mi ejercicio de respiración 3, 4 veces para encontrar mi centro, para relajarme, para conectarme, para sentir que estoy conmigo misma. Luego voy a imaginar que estoy en un cine viendo la película de mi día. Cómo me voy a ver cómo fue mi día, cómo me levanté, que desayuné, todo el día que hice. Y voy a evaluar de una manera con crítica constructiva y con pensamiento positivo cómo fue ese día. Es decir, si hay algo, una discusión, la voy a ver desde afuera, donde voy a estar más objetiva. ¿Qué tendría que haber hecho? Es congruente lo que hice con lo que veo. Sí, creo que fue buena decisión o no, ¿qué me faltó? Hago mis ajustes del día. Y luego que aprendo de ese día, voy a poner un objetivo para el día siguiente. Ok, mi objetivo del día de mañana va a ser, en tal situación del trabajo, mantener la calma y poder manejar esta situación de estrés con no sé, con una decisión más neutral, el objetivo que cada uno se quiera poner. Las mamás, no alterarme con la clase online de mi hijo, lo que sea, ¿va? Pero es importante que se pongan esos objetivos. Y luego se cierra el ejercicio agradeciendo, que es lo más importante del ejercicio, porque agradezco lo que tengo, agradezco lo que viví, agradezco lo que soy y agradezco lo que quiero lograr como si ya lo hubiera logrado. Esto es más importante, lo más. Si no se agradece, no se cierra el ejercicio. ¿Sí? Me están diciendo acá que por Face no hay audio. Bueno, ese sería el ejercicio final. Creo que quedaron los 5 puntos de inteligencia emocional. Hay otro ejercicio muy bueno que es el del semáforo. Esto se usa mucho también con todo lo que yo doy a los que tienen hijos, se pueden empezar a trabajar. Todo lo que doy, todos mis ejercicios, todo se puede hacer con niños. Todo lo que yo hablo están en Vanessa Dorrego Coach, YouTube, Face y en Face guardado, para que me preguntaron las sesiones anteriores. Todos los ejercicios se pueden hacer con niños, todo. Así que es importante que le enseñemos a nuestros niños a empezar a gestionar sus emociones, a empezar a entender la intención positiva de esas emociones, porque después pasa que como no educamos a los niños a que se hable de lo que sienten, somos adultos reprimidos, enfermos o tristes o infelices. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de poder nosotros mismos escuchar lo que necesitamos. De eso se trata. El semáforo, uno de los ejercicios que se enseña mucho es el tema del semáforo. Entonces, es poder identificar en qué parte del semáforo estoy. El rojo es parar, tal cual, paro y pienso antes de actuar, porque mi emocionalidad está en rojo. Paro, como bien dice el semáforo, y pienso antes de actuar.
El amarillo es, pienso, digamos, me quedo en pausa. Pienso todas las opciones que tenga. Primero el rojo. Paro y pienso antes de actuar. El amarillo ve las opciones que tengo. Y esas opciones que tengo las tengo que analizar con las consecuencias. Y el verde, elegir la mejor. ¿Sí? Entonces, este semáforo también es importante que ustedes lo traigan adentro de ustedes, darse cuenta en qué color están antes de tomar una decisión. ¿Sí? Y gestionar la emoción positiva de mi emoción. La intención, perdón, positiva de mi emoción. Todas las emociones salen por algo y para algo. Y es nuestro deber, nuestra responsabilidad en el camino de la evolución, saber identificar esa intención positiva. Bueno, espero que les haya gustado. Esta fue la plática de inteligencia emocional. Nos vemos las próximas semanas. Ya les estaré diciendo con qué temas vamos a hablar. Si alguien tiene algún tema, me lo deja en mis redes para poder yo desarrollarlo y poderles dar mis puntos de vista. Muchas gracias a todos y gracias por compartir conmigo este tiempo y estar ahí presentes. Hasta luego. Gracias.